Las emociones afectan tus finanzas. Es muy fácil decir a veces que todas las decisiones que tomamos con respecto al dinero o lo que tiene que ver con el manejo de las finanzas, pues está relacionado con esa parte lógica, con esa parte racional, mucho más que esa parte emocional. Pues déjenme decirles, viajeros, que ambos aspectos son sumamente importantes para tomar decisiones financieras. Hoy con Claudia Mónica, coach médica, vamos a hablar un poco de cuáles son esas emociones que se nos despiertan o que son más importantes al momento de tomar decisiones con respecto al dinero. Claudita, y creo que tú mejor que hablar del tema de emociones, para que compartamos un poco con nuestros viajeros en este capítulo, cuáles son esas emociones que más movemos nosotros al momento de pensar en dinero o tomar decisiones con respecto a las finanzas. Claro que sí, las emociones no están exentas en ningún área de nuestras vidas, siempre están presentes y la intención es poder identificar con qué emoción nosotros estamos administrando nuestras finanzas personales. Entonces vamos a ir identificando emociones y a la par con ellas, Paula, que también es coach certificada y practitioner en PNL, nos va a ir diciendo algunos tips de cómo podemos manejar, gestionar esa emoción a la hora de tomar las decisiones financieras. Así que vamos a empezar por la felicidad. La felicidad o la alegría es aquella emoción que sentimos cuando logramos esa meta, cuando logramos el trabajo que queremos, cuando nos vamos de viaje. Es esa emoción que nos permite sentirnos dueños del mundo, que estamos como por las nubes, que nada nos para, o sea, somos los dueños de todo y por todo. Y puede allí en ese momento empezar a ayudarnos, esa alegría y esa emoción, ayudarnos a empezar a tomar decisiones de compra, de créditos, de endeudarnos. Entonces es muy importante que identifiquemos cómo esta emoción nos puede afectar en ese aspecto. Claro, Claudita, y como tú decías, es súper clave en esos momentos de euforia, pues reconocer realmente esa emoción que nos está invadiendo en el momento para tomar acción y cómo podemos manejarla, ¿cierto? Porque tú hablas de la felicidad y todos diríamos, no, es que la felicidad es una emoción buena, porque a veces categorizamos las emociones como buenas y malas y definitivamente no hay emociones buenas y malas, sino cómo nos relacionemos bajo esa experiencia y en este caso con el dinero. Entonces es súper importante y aquí viene un poco para manejar esa euforia que sentimos a veces cuando nos sentimos felices, emocionados, estamos compartiendo en familia, estamos compartiendo con amigos, y entonces traiga otra botella o compremos los regalos y esto me encanta y nos emocionamos, o si estamos alrededor de chiquitos y entonces el regalo para los chiquitos. Entonces aquí es súper clave que nosotros determinemos un presupuesto para cada una de esas actividades que nos generen placer, que nos generen diversión, que nos demos esos gusticos. En la medida que nosotros tenemos claro ese presupuesto, pues sabremos hasta qué punto ir y cuál va a ser nuestro límite. Entonces aquí es súper clave. Está bien sentir esa emoción de felicidad, pero también cómo la controlo para que al momento pues de realmente verificar mi presupuesto, pues no vaya a estar como desfasado y que no me haya gastado unos pesos de más en cosas que no tenía proyectadas o presupuestadas. Claro, ahí es donde llegan los remordimientos y las culpas después de estos gastos que no teníamos previstos. Total. Y por eso, como tú dices, es muy importante, viajeros, que nos pongamos un tope para todo y poner esos límites que son importantes. Y aquí en esos momentos la clave es no irme y vaciar los bolsillos hasta que llegue al tope. No, es ser cuidadosos en esas compras que vamos a hacer al momento o en esas decisiones, porque también pueden ser decisiones. Prometemos en medio de esa felicidad y esa euforia y nos comprometemos a una cantidad de cosas. Entonces la idea es manejarlo con mucha sutileza. Claro, y si lo tenemos claro desde antes, pues más fácil va a ser tomar las decisiones al respecto. Hay otra emoción que muchas veces nos invade y es la ira. La ira, la rabia, el enojo. Esta es una emoción supremamente poderosa y sobre todo si le damos el permiso a ella de intervenir en esa toma de decisiones. En el momento en que empezamos a hacer compras o a endeudarnos o a hacer cosas en los aspectos financieros determinados por la ira, nos estamos precipitando y después cuando caemos como en conciencia y nos damos cuenta de qué está pasando, ahí es donde decimos, pero por Dios, ¿qué pasó? Así que es muy importante identificar que las
sentimos, pero también tener esos tips de qué hacer cuando tenemos ira y no salir corriendo de pronto a hacer cosas como para sentirnos un poquito mejor, que después nos vamos a arrepentir. Así es, Claudia, venimos hablando de dos emociones súper importantes que nos iríamos a los extremos, que sería esa felicidad o esa ira, y definitivamente esas emociones vienen de cómo nosotros nos relacionamos con el dinero. Entonces yo pienso que aquí uno de los tips más importantes, independiente de la emoción, es identificar yo cómo me estoy relacionando con el dinero, cuáles son las emociones que más pues frecuentan al momento de tomar esas decisiones financieras, al pensar en dinero, al pensar en compras o al pensar en cómo obtengo el dinero, ¿cierto? Entonces a veces nos llenamos de ira porque no logramos cumplir nuestros objetivos, ¿cierto? Entonces pongámonos objetivos medibles, alcanzables, realizables, que nosotros podamos lograrlos con pequeñas etapas para ir disminuyendo esa ira. Va como acompañada también como de frustración, sí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logramos nosotros a través de esas pequeñas metas que nos ponemos ir cambiando esa emoción, ¿cierto? Hacernos consciente de esa emoción y no tomar decisiones o de compra o de inversión e inundados de esa emoción, porque definitivamente pues no va a ser favorable para nosotros al momento pues de ya estar tranquilos, ser conscientes de esas decisiones que tomamos y que no simplemente sean invadidas por esas, ¿cierto? Lo otro es, cuando sintamos esa ira, tratemos de buscar esas personas que pueden ser referente para nosotros y explorar un poco o desahogarnos un poco y ver la perspectiva de otro para lograr poner en pausa esa emoción, tomar mejores decisiones, más tranquilos y así no sentirnos de pronto en esa frustración más adelante. Así es, tú bien lo dices, comprar con ira o invertir o endeudarnos con esta emoción no nos va a compensar lo que estamos sintiendo. Y si así lo entendemos, pues finalmente lo más lógico es que podamos hacer el proceso bien de nuestra emoción. Hay otra emoción que siento yo que es una de las que puede estar más presente al momento de hacer estos gastos en lo referente a finanzas personales, y es la baja autoestima o la lástima. Cuando tenemos una poca valía personal, cuando sentimos lástima por nosotros mismos, muchas personas lo que hacen es volcar toda esa sensación hacia empezar a comprar de forma compulsiva para sentir como sensación de pertenencia, como que si valgo, entonces me lleno de zapatos, me lleno de ropa, me lleno de bolsos, me lleno de carros, me lleno de cosas que realmente no están realmente supliendo esa baja autoestima. Así que es importante identificar cómo estoy haciendo yo mi gestión de finanzas personales, y con esta emoción es bien importante estos tips que tú nos tienes. Yo creo, viajeros, Claudia, que es muy importante en esta emoción identificarla, ser muy conscientes cuando estamos hablando, pero ¿por qué es que compro tanto? ¿Por qué esa ansiedad de comprar tanto? ¿Por qué esa necesidad de estar, no sé, queriendo mostrar definitivamente pues mi valor a través de esas cosas materiales, o de ir al restaurante o de comer con ansiedad? Entonces lo primero es tratar de identificar si esa es la emoción que está llegando, cómo la manejo, o sea, cómo puedo yo desde mi autoconocimiento, desde mi autodesarrollo, ¿cierto? Y si vemos que no somos capaces, pues venga, levantemos la mano y empecemos a buscar ayuda con otras personas para mirar cómo nosotros podemos ganar valor, amor propio, ¿cierto? Y empezar a tomar decisiones financieras más basadas en ese amor propio que voy construyendo, en esa autoimagen de forma positiva, y ir disminuyendo pues esa sensación de lástima, de autocompasión, ¿cierto? Entonces yo creo que es súper importante, primero que todo, identificar la emoción para poder trabajarla y bueno, y definitivamente mejorar las finanzas y las decisiones financieras que tomamos. Así es. Hay una emoción, ya para ir como cerrando con este tema, que me parece súper interesante, este viaje al que los estamos invitando a ustedes, porque esto es del día a día. Esto no es una vez al año, esto no es de vez en cuando, esto es de todos los días.
días, hasta esos gastos hormigas que tú nos has enseñado, hasta allí nos invaden algunas veces estas emociones. Hay una condición que más que emoción es como una condición de salud mental, y es la ansiedad o los trastornos de ansiedad, que se ha vuelto como muy común en los últimos tiempos, y que no es más que ese miedo o esa incertidumbre que sentimos por el futuro, por lo que escuchamos en las noticias, por lo que la gente nos dice, a veces mala información o estamos desinformados, y eso nos lleva, esa ansiedad y esa angustia de cómo va a ser nuestro futuro nos lleva a correr riesgos, nos lleva a abusar del crédito, nos lleva a invertir o hacer inversiones de mayor riesgo, y definitivamente esta no es la manera de sobrellevar la angustia, sino, bueno, tú ya nos dirás cómo, pero me parece que identificarla es fundamental y hacer un alto en el camino y poder hacerlo de forma racional para que no tengamos remordimientos posteriores. Clau, esta emoción con respecto a las anteriores, las otras se manifiestan de forma automática en una experiencia, en una situación, en un momento, mientras que esta emoción tiene una particularidad que se va construyendo con el tiempo, ¿cierto? Y es como pasiva, por decirlo de alguna manera, y a veces no se logra identificar. Siempre está ahí. Exactamente. Entonces, ¿qué me está llevando a generar? Y es como el cúmulo de todas, ¿cierto? Porque yo teniendo esa emoción de felicidad, puede estar también asociada a esa ansiedad de querer creer o de creer que mi felicidad depende, pues, de ese uso del dinero que estoy dando, de esas decisiones de compra, o esas decisiones de inversión, o esas decisiones de obtener dinero, no sé, ¿cierto? Como cuál sea la que cada quien identifique, y así cada una de ellas, la ira, la lástima. Entonces, esta es súper clave, tenerla muy clara y identificarla, ¿cierto? Y si necesitamos ayuda de profesionales, creo que es importante, ¿cierto? También es ser conscientes de ello para poder trabajarla y avanzar hacia eso. El tema de ansiedad, creo que hay un capítulo donde tú hablas de esa gestión de emociones, ¿cierto? Adecuadamente, y aquí sería súper clave aprender a gestionar esas técnicas naturales, esas técnicas cotidianas, sencillas, ¿cierto? Para gestionar las emociones adecuadamente. Definitivamente una buena gestión de emociones con respecto al uso de dinero, identificar cómo me relaciono con el dinero, ¿cierto? Eso también me va a permitir tomar decisiones acertadas con respecto al uso que le doy o a conseguirlo, ¿cierto? Porque a veces esa ansiedad también es ¿cómo consigo? Es que a mí no me fluye, es que el dinero como que me huye, ¿cierto? Entonces toda esa conexión que tenemos y esa relación con el dinero también es súper importante identificarlo para poder, como dicen por ahí, calmar los nervios, estar menos ansiosos. Entonces definitivamente creo que es importante, en resumen, pues aprender a identificar cuál es esa emoción que predomina en el momento de hablar de dinero, en el momento que pago una factura, en el momento que recibo el dinero, sea por la labor que realice, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, identificar cuáles son las emociones que nos invaden definitivamente, para saber cómo las vamos a gestionar y trabajar. Es importante en este momento como recoger un poco lo que estás diciendo. Está bien que al momento de identificar que alguna emoción me invade en estas áreas de mi vida, ser conscientes de que necesitamos ayuda profesional. Eso está bien, porque a veces pensamos o nos da pena reconocer que tenemos alguna dificultad con el dinero. Y lo otro, lo que tú nos llevas hoy es en qué, o cómo más bien estamos pensando en el dinero, porque muchas veces pensamos, por ejemplo, que es muy difícil conseguir el dinero y que hay que trabajar muy duro para conseguirlo, y resulta que de esa manera nunca nos llega el dinero suficiente. Entonces sentimos desde la necesidad y no desde el merecimiento. Entonces hay que empezar a identificar cómo lo estamos pensando. Bueno, viajeros, este es un viaje más al que los estamos invitando para que por favor ustedes acumulen millas identificando con qué emoción están gestionando sus finanzas. Nos vemos todos los miércoles 6 de la tarde por nuestras redes @okdigitalpereiraoficial en Instagram, YouTube y Facebook.